En estas crónicas de la estepa rusa hemos hablado largo y tendido de la propaganda rusa y de sus apóstoles, como Simonian. Pero nos falta el que más grita, chilla, vocifera, patalea. Es el turno de hablar de Vladimir Solovyov, el hombre que echa espumarajos por la boca y desea la aniquilación del mundo, excepto de los rusos, claro, en prime time. ¿De dónde sale? ¿Cuál ha sido su trayectoria? ¿A cuánto asciende su fortuna? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rusa, a vuestras crónicas, para hablar de un personaje que poca gente conocía antes de la guerra, pero que ahora su nombre está indisociablemente unido a ella. Hablo del vociferante propagandista ruso Vladimir Solovyov. Pero antes de hablar de él, me gustaría que le dieras un like, que dejaras un comentario y que te suscribas, que le des a la campanita si te interesa lo que aquí contamos. Y si no te interesa, pues ni likes, ni comentarios, ni campanitas. Tú tira para adelante. Y sin más dilación, entramos en la vida y milagros de Vladimir Rudolfovich Solovyov, que así se llama nuestro amigo, y que este octubre cumplirá 60 años. Y aunque parezca mentira, comparte algo con su archienemigo Zelensky, su religión. Solovyov abiertamente ha dicho que tiene raíces judías y que profesa el judaísmo. No puede decirse que su vida estuviera enfocada a eso del periodismo. De hecho, es todo lo contrario. En 1986 se graduó en la Facultad de Física y Química. Aunque todo hay que decirlo, enseguida le picó el gusanillo de la agitación, de las relaciones internacionales. Eso enseguida le cautivó. Tanto es así que en 1990 se fue a Estados Unidos, como la Simonian, qué casualidad, a dar clases de economía en una universidad norteamericana, concretamente en Alabama. Allí conoció la perversidad del capitalismo, ya que empezó a hacer sus primeros negocios. Asesoró a empresas de construcción y llegó a ser vicepresidente de la empresa Wildland Boys and Cattle. Por curiosidad, he mirado si esta empresa tenía web actualmente y a qué se dedicaba. Una con ese nombre existía en aquella época, cuando Solovyov estaba en Alabama, y producía ropa vaquera. Por la información que dan, esa empresa ya quebró, y quebró exactamente en el año 1991, que justo fue el año en el que Solovyov estaba de vicepresidente. Mala suerte, oye. Como a Simonian, Estados Unidos no consiguió enamorar a Solovyov, que volvió a Rusia, donde creó una empresa dedicada, según él, al desarrollo de alta tecnología. Solovyov recuerda en esta entrevista con Komsomolskaya Pravda cómo llegó al mundo del periodismo. Me dedicaba a los negocios y llegué al periodismo siendo un hombre rico. Tenía mis propias fábricas en Rusia y Filipinas. Produjeron equipos de discoteca en los años 90. Los vendieron por todo el mundo. Había una agencia de empleo en Moscú. La cadena Lluvia Plateada, por favor, sin bromas sobre lluvias y colores, le dio a Solovyov su primera oportunidad, le dio su primer micrófono. Se puede decir que fueron los que crearon a la bestia. Y la verdad es que su llegada a la radio fue bastante casual. Esta cadena necesitaba una persona que hablara perfectamente inglés y alguien dijo su nombre. En 1998, Solovyov recibió su bautizo en Lluvia Plateada. Y allí siguió hasta el año 2010. Como anécdota os quiero contar que en el año 2020 esta cadena de radio hizo un especial, digamos, de aniversario e invitó a muchos de los que habían sido sus presentadores, locutores en su historia. Por supuesto, invitaron a Solovyov, que no fue, que declinó la oferta. Debe de ser de que en aquella época ya Solovyov se codeaba con las grandes superestrellas y eso de aparecer en Lluvia Plateada pues como que no iba mucho ya. En 1999 dio sus primeros pasos en la televisión y fue cambiando de programas y canales. En algunos de ellos llegó a entrevistar a gente que ahora estarían en las antípodas de Solovyov, como Anna Politkovskaya, ya fallecida, o el fundador del partido político Yabloko, Grigory Yavlinsky. Su carrera no fue meteórica. De hecho, fue despedido en algunas ocasiones de la televisión,
digamos, por tener ciertos encontronazos con invitados, y él mismo reconoce que en algunas ocasiones sintió o supo que había una especie de veto contra él para que no apareciera en antena. Pero si hay una fecha que lo cambia todo en la vida de Vladimir Solovyov, es 2012. Ese año, el presidente ruso, Vladimir Putin, lo incluye en el Consejo de Televisión Pública ruso. Las puertas del Kremlin se le abren de par en par. En el año 2015, Solovyov pudo tener una larga entrevista, por ejemplo, con Putin, que luego incluyó en un documental llamado Presidente. Y en ese año también, 2015, fue el único periodista al que Putin concedió una entrevista después de iniciarse las operaciones militares rusas en Siria. Como veis, muy cercano al poder. Esta cercanía con Putin lo ha llevado a situarse en ese escalafón de los elegidos, a ser uno de los periodistas más famosos de toda Rusia. Y ya con el comienzo de la guerra podríamos decir que dejó a un lado esa labor de periodista para convertirse a tiempo completo en propagandista. A pesar de que ahora en sus programas se pide la destrucción de Ucrania, la aniquilación total de ese país, la verdad es que la relación de Solovyov con Ucrania ha variado con el tiempo. Esto decía en el año 2008 acerca de la posibilidad de una guerra entre Ucrania y Rusia. Я вам так скажу, никакой войны России с Украиной никогда не будет, потому что любой человек, который на полном серьезе попытается осуществить такого рода акт, является преступником, притом я не могу себе представить, какого размера. В Украине живут братские нам абсолютно по духу, по крови, по общей истории люди, война с которыми является самым страшным преступлением, которое себе может только придумать. Не надо кричать «Севастополь наш», не надо кричать «Крым наш», надо просто сделать так, чтобы жизнь в нашей стране была настолько привлекательной, чтобы украинам, белорусам, молдаванам, armянам, грузинам, всем захотелось жить с нами в мире и идти к нам. Que pasó a ser esto en el año 2014. Trajimos este día lo más cerca que pudimos. Crimea y Sebastopol vuelven a ser parte de Rusia. La justicia histórica ha triunfado. No es de extrañar que este acercamiento a las tesis del Kremlin le haya resultado provechoso tanto en lo profesional como en lo económico, ya que ha conseguido cuantiosos beneficios. Los periodistas de The Insider descubrieron en el año 2020 lo que cobraba Solovyov anualmente, que eran 52,6 millones de rublos, unos 660.000 euros anuales al cambio actual, lo cual para Rusia es una auténtica barbaridad. Parte de ese dinero se destinó a la compra de posesiones en ese occidente que Solovyov declara estar podrido hasta el tuétano. Bueno, casi todo, porque según él, Italia no, y en concreto la región del lago de Como. Eso es un paraíso que no está corrompido por la sociedad occidental. El Fondo Anticorrupción de Alexei Navalny descubrió que Solovyov tenía 3 casas a su nombre a orillas del lago Como y además una más al nombre de su madre. Por ejemplo, esta en la Vía Regina, una humilde casa a orillas del lago, 3 plantas y una hermosa piscina donde no ser molestado para hacer unos largos. En total, 927 metros cuadrados de villa que ya los quisiera yo. Esta villa está valorada entre 8 y 10 millones de euros. Para superar ese trauma de verse rodeado de decadente sociedad occidental, Solovyov decidió que debía dar un paso más, debía integrarse, debía conocer más al enemigo. Y para ello solicitó una residencia italiana, un permiso de residencia en Italia que le fue concedido. Debe de ser que es eso de soy ruso y muy ruso, pero a ratos. Y así se lo recordaban en la televisione italiana. Voglio ricordare perché proprio i vostri fascisti italiani sono arrivati fino alla mia terra russa. Poi
i russi non sono arrivati nella vostra terra. Ultima volta mi sembra Ma se che l'Italia è Suvorov è arrivato fascista, con perché lei ha francesi. comprato 4 ville in Italia? Ma se l'Italia è fascista, perché ha comprato 4 ville in Italia? Mi piace stare tra i fascisti. Perché Italia adesso non è Italia fascista. Quando io ho comprato questa villa, il adesso popolo è italiano fascista. ricordava questo Non e era amava il fascista. popolo russo. Invece adesso avete cambiato tutto. La invasión de Italia por parte de Solovyov siguió con la adquisición de esta pequeña y humilde morada situada a solo 11 kilómetros de la que hemos visto hace unos segundos. Son solo 300 metros de casa más una casa de invitados de 90 metros cuadrados. Estas imágenes que estáis viendo también las grabó el Fondo Anticorrupción de Navalny hace 4 años. Imagino que ya habrá terminado las obras. Solovyov pagó solo 1 millón de euros por esta casita. Pero debía de parecerle poco a Solovyov, porque compró parte de una de las villas más lujosas y maravillosas que te puedes encontrar a orillas del lago de Como. Además, como es un hijo agradecido, decidió comprarle a su madre Inna esta pequeña casita de 10 habitaciones que puso a nombre de su madre. Un detalle importante. Para su desgracia, el comienzo de la guerra trajo sanciones para él y el gobierno italiano decidió congelar los activos que Solovyov tenía en ese país, que en este caso son las 2 primeras casas que hemos visto, la villa lujosa al lado del lago de Como y la otra casa donde se estaba construyendo una piscina y esas cosas. Las otras 2 no, porque una no es completamente suya, es solo una parte, y la otra, y ahí está el detalle que he dicho antes, está a nombre de su madre, con lo cual no se ha congelado. Ya veis, el decadente y malvado Occidente no debe de ser ni tan decadente ni tan malvado cuando destinas enormes sumas de dinero a vivir como un marqués en Italia y no gastas esas cantidades en lugares como Magadán o Ulyanovsk. Este amor por lo occidental, oculto, pero amor, no ha sido óbice para que Solovyov no se haya desatado en la televisión rusa. Solovyov ha sido uno de los que más ha gritado, ha chillado en prime time criticando a ese occidente que teóricamente odia. Sus gritos y sus salidas de tono podrían dar para un grandes éxitos. Probablemente el que más repercusión tuvo en España fue este, donde amenazaba con bombardear hasta Madrid. Одним образом, пожалуйста, прекратите, либо объясните, что такое для вас красная линия. Уничтожение газопроводов, по которым поставлялся российский газ, и причинение, в том числе нашему государству, убытков на миллиарды долларов, не привело никаким последствиям для международных террористов. И все знают, что это морды британско-американские, мы не сделали ничего. Ничего, мы никак не отомстили. Мы говорили, это будет красной линией, если вы поставите наступательное оружие. Они поставили наступательное оружие. Мы не сделали ничего. Мы будем тогда рассматривать это как законные цели, когда они окажутся на Украине. Вы что, серьезно это несете? Вы вот это сейчас все серьезно говорите, да? Вот нацистские государства, Четвертый Райх. Теперь уже подзуженный своими американскими хозяевами, потому что Европа оккупирована. Подонки типа Борреля, Шольца, Бербок. Эти ничтожества нацистские. Они себя чувствуют в абсолютной безопасности. Они вновь посылают танки убивать русских солдат на русских землях. А мы говорим, но мы их будем сжечь. Где? Должен пылать Берлин, Париж, Мадрид, Лондон, Вашингтон. Столицы нацистских государств, которые приняли решение воевать с Россией. У вас есть сомнения, что это война с Россией? Что еще должно прозвучать, чтобы мы перестали к дорогим партнерам и коллегам относиться вот так? У нас есть стратегическое ядерное оружие. Почему оно не переведено
Состояние повышенной боевой готовности не направлено на столицы нацистских государств и на шахты, места базирования стратегической авиации, всей триады, которая может быть использована странами НАТО против нас ядерной. Memorables son también sus luchas contra los satanistas y cuando le poseen extraños espíritus en directo. А у нас в России патриотический консенсус, который звучит так. До конца добивать нацистскую гадину. Значит, вот я себе представляю людей там, кто теперь эту мразь будет пытаться брать. Сегодня обсуждали. Предаю тебя, Вовка Еленский, анафеме. Никакой ты не еврей. И никакой ты неверующий человек. Ты чистый, дешевый бес. Бес ты! И слуги твои, мелкие бесы. Поэтому гнать тебя надо, а не переговариваться с тобой. Ты русскому православному воинству сейчас показал, что мы не только с нациками, мы с бесами воюем. Ваша сатанинская нацистская власть, безбожный враг Украины. Россия выведет все свои войска. То есть лет через 50? Да я не знаю. Зачем нам выводить войска? Я просто... Для нас нет задачи сохранения вашего государства. Сатана! Поэтому ваша власть сатанинская. На что я могу сказать? Войны российской армии. Работайте, братья. Pero lo que realmente le gusta a Solovyov es ser el heraldo del apocalipsis, anunciar la destrucción del mundo, la reducción a cenizas del planeta en el que vivimos, porque si no está Rusia, ¿para qué queremos esta tierra? Мне очень хочется достучаться до ума и до сердца каждого россиянина. Ребят, вот, наверное, мы все жили ради того, что началось 24 февраля 2022 года. Вот это такая абсолютная проверка для нас, для всех. И после этой проверки станет ясно, будет ли Россия, будет ли мир. Совсем другим. Потому что если России не будет, то зачем такой мир? Это то, что надо понимать. Это то, что надо осознавать. Así es Vladimir Solovyov, un hombre al servicio del Kremlin, odiador de todo lo occidental, pero que a la vez suspira por volver a disfrutar de las comodidades que le ofrece ese decadente occidente, mientras pega gritos en prime time. Espero que os haya gustado, espero que haya sido interesante y si ha sido así, por favor, dejad vuestros likes, vuestros comentarios, suscribíos, porque estamos ya a un pasito de 10.000 suscriptores en estas crónicas de la estepa rusa. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo. Das vidania.